Ahí está. Así después tenemos la clase. Bueno, lo primero que les quería contar es que vamos a hacer una pequeña modificación del cronograma en función de dos cuestiones que van pasando. La primera es que el jueves que viene a las 2 de la tarde del Consejo Social se va a hacer una charla con una compañera mexicana que es sobre educación popular y educación intercultural. Yo ahora después les voy a subir el flyer, estamos todos invitados a esa charla. Eh, y es una actividad del Consejo que nos pidieron que apoyemos, así que bueno, que justo coincide con nuestro horario de reunión, pero bueno, vamos a avanzar vamos a colaborar obviamente con las compañeras del Consejo en esa reunión. Y lo segundo es que las compañeras de alfabetización también necesitaban una semanita más para organizarse, entonces lo que hicimos fue ajustar un poco el cronograma. Yo ahora les voy a mostrar. Eh, y lo tengo por acá, para que podamos ver la modificación del cronograma, que no es una modificación muy importante, pero que nos va a permitir correr una semanita todas las actividades que teníamos. Esperen que estoy acá tratando de ver si puedo compartir. Quiero compartir una pestaña. Ah, a ver si me deja entrar a la pestaña. Bueno, dejo de compartir. Bueno, nada, les cuento entonces, para que tengamos en cuenta. La semana que viene, la semana que va del 23 al 27, lo que vamos a hacer es, el día 26, estamos invitados a esta charla sobre educación popular y educación popular que va a dar esta compañera mexicana que se llama Laura González, que va a ser en el auditorio 10 del edificio Karakachov. Así que todos los que puedan venir a las 2 de la tarde, nos vemos ahí en esta charla. Y esa semana, la semana del 20, digamos, esa semana, la del 23 al 27, perdón, lo que vamos a hacer es una actividad como de recapitulación y de repaso, que por ahí no hace falta que nos reunamos para verla, pero sí con Mónica la vamos a dejar preparada como para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer en ese espacio, ¿sí? Como vamos a hacer esa recapitulación de la clase de pensamiento latinoamericano, de educación popular y de esta que vamos a ver hoy de mapeo territorial. Al mismo tiempo, yo voy a ir preparando en una carpetita especial que se va a llamar materiales, algunos de los materiales que nosotros, de las clases que nosotros estamos escribiendo para los compañeros, pero sacándole la actividad, mejorándola un poco, para que tengamos algunos materiales para compartir con las compañeras en los cursos. En la medida que las compañeras, sobre todo en los cursos que los grupos alternan, está bueno que tengamos algún tipo de material como para poder trabajar con las compañeras y como para poder mirar de qué se trata el material que les queremos compartir. Así que estamos viendo ahí la posibilidad de armar una carpetita de materiales. En todo caso después ustedes lo miran y nos plantean si quieren que hagamos alguna fotocopia o necesitan algún material, lo mandamos a hacer al consejo y ya tenemos ahí la posibilidad de poder compartir materiales, que era un poco una aspiración que teníamos. Acá les voy a compartir el cronograma nuevo, tal cual como quedó. Nosotros estamos en esta semana, en la de diagnóstico territorial, o sea,
estamos en esta semana, la del 16 al 21 de octubre, armando las clases de la semana del 23 al 28. Y la clase que se agregó, lo que corrió el seminario, lo que corrió las clases es esta, que es la de repaso de las clases anteriores, que va a ser la semana del 30 de octubre al 4 de noviembre. Después el cronograma sigue igual, con alfabetización inicial, con iniciación a la matemática, con los derechos de las infancias y las adolescencias, y se va a extender una semanita más, vamos a terminar la última semana de noviembre, el 1 de diciembre, con enseñanza de las ciencias, y seguimos tratando de ver cómo vamos a organizarnos para poder hacer la visita a Mundo Nuevo que nos tienen prometida las compañeras. Así que bueno, este es el cronograma nuevo, ya está en el Drive, ya lo pueden ver ahí, y la semana que viene van a tener una planificación de lo que sería esa clase de repaso que vamos a armar junto con Mónica. Ahora yo lo que quería era charlar con ustedes un poco la clase que vamos a compartir la semana que viene, ver un poco cuáles son los principios organizadores de esta clase, de manera tal que nosotros tengamos algunos elementos como para trabajar la cuestión del mapeo territorial y del diagnóstico participativo que nos interesa que estén en esta clase. La clase está en el documento que se llama Planificaciones, ahí fíjense que el documento tiene un índice arriba, así que pueden entrar allí sin inconvenientes, y el objetivo que vamos a tener en esta clase tiene que ver con dos cosas. La primera es comprender la importancia del territorio como espacio educativo, esto es trabajar sobre cuál es el potencial educativo que tienen los territorios, y en segundo lugar, lo que vamos a hacer es trabajar con lo que sería un primer mapeo colectivo que nos interesa que sea una actividad que desarrollen las compañeras. Esta actividad de diagnóstico territorial es inicial también. Vamos a empezar a hacer algo este año, pero se va a volver a repetir el año que viene. Por eso los mapas que construyamos este año va a ser importante guardarlos para no tener que hacerlos el año que viene de nuevo, salvo que se sumen muchas compañeras nuevas y tengamos la necesidad de volver a hacer el mapeo territorial. Pero por otro lado, esta clase, el año que viene vamos a trabajar a partir del mapeo con una identificación de los recursos que nos sirvan para que las promotoras y los promotores de educación popular puedan encontrar no solo asociaciones en el barrio como para potenciar educativamente la actividad que hacen, sino sobre todo lo que nos interesa trabajar el año que viene tiene que ver con cómo conocer un poquito más el sistema educativo para ver a dónde peticionar cuando aparecen algunas situaciones escolares que no se resuelven en la escuela, que no se resuelven con los directores o con el equipo de gestión o con los miembros de la escuela. Esto es algo que nosotros lo habíamos charlado bastante en su momento con las compañeras mientras estábamos armando la diplomatura, ¿no? Esto que decíamos, bueno, a veces uno va a la dirección y no tiene respuesta, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, saber que arriba de la dirección hay una inspección, que arriba de la inspección hay una dirección de educación que puede dar respuesta, y bueno, la idea es que armemos como un pequeño recursero. Eso va a ser el año que viene. El objetivo de esta reunión de hoy y de lo que nosotros vamos a trabajar como mapa territorial tiene que ver con explorar cuáles son los recursos educativos con los que cuenta el territorio, como para que podamos trabajar en red, como para identificarlos y pensar con quiénes trabajar en red dentro dentro del territorio, dentro del barrio, dentro del lugar donde estamos. Entonces ahí hay como dos conceptos fuertes que nosotros vamos a trabajar en esta reunión. Uno de esos conceptos fuertes es el concepto de territorio, porque vamos a trabajar en una línea muy amplia de lo que entendemos por territorio. Y en segundo lugar, el segundo concepto fuerte en el cual se centra la actividad que vamos a hacer, tiene que ver con trabajar la idea de mapeo colectivo. Entonces, ahí hay como dos grandes cuestiones que vamos a trabajar, ¿no? Mapeo y territorio.
En el encuadre que les pusimos en el documento, como para que ustedes puedan mirar, lo primero que hicimos fue elaborar un pequeño texto donde podamos plantearles a las compañeras y a los compañeros, y esto por ahí es una cuestión más de presentación de ustedes, es un concepto más amplio de territorio, ¿no? Ahí vamos a hablar de ampliar el concepto de territorio como para poder pensar en un concepto más amplio que nos permita entender que el territorio en el que vivimos no es solamente una coordenada geográfica, un barrio que está determinado y ocupado y ubicado, perdón, en una determinada zona de la ciudad, sino que es un espacio de producción social que se produce por la acción individual y por la acción colectiva de quienes habitan ese barrio. Entonces ahí vamos a trabajar con una noción de territorio en la que el territorio no se refiere solo no se refiere solamente al lugar donde vivimos, al lugar donde ponemos los pies, sino trabajar entendiendo el territorio como una red de relaciones, una red de relaciones personales, sociales, eh, donde hay proyectos, donde se construyen relatos, donde se construyen proyectos de vida, y partir de esa noción de territorio para no ver el territorio solamente como una ubicación geográfica dentro de la ciudad, que si bien nos interesa delimitar cuál es esa ubicación geográfica que tenemos en la ciudad, la idea es abrir al territorio como con dos grandes ideas: que el territorio es un espacio producido por los propios actores y que el territorio es un lugar compartido donde se desarrollan los modos de vida y los modos de organización de quienes habitan un territorio. Ahí nosotros vamos a estar siguiendo al territorio como una idea de una trama cultural que sostiene personas, que sostiene instituciones, y que por lo tanto es mucho más que espacio, es una construcción social donde se expresan relaciones entre distintos sectores: el Estado, las ONG, las organizaciones, el sector productivo, el sector de servicios, donde se expresan instituciones, ¿no? Como escuelas, hospitales, unidades sanitarias, y también donde se expresan allí actores sociales. Y la idea es que nosotros veamos que cada uno de esas distintas instancias que se expresan, estos sectores, estas instituciones, esos actores que se presentan en el territorio, construyen una realidad que está construida a partir de las acciones de las personas. Y que según la historia de cada barrio, por eso el concepto de historicidad es importante para entender el territorio, según la historia de cada barrio vamos a tener más o menos organización, más o menos organización social, más o menos presencia del Estado, más o menos presencia de organizaciones, de movimientos sociales, bueno, ver toda la diversidad que puede tener el territorio y ver también que esa diversidad tiene que ver con la manera en que quienes están en el territorio han trabajado para construir ese espacio territorial. Por eso nosotros en estos barrios en los que estamos trabajando sabemos muy bien que hay barrios que están mucho más organizados, que hay barrios que tienen mucha más organización y mucha más identidad barrial, y que hay otros barrios que están menos organizados, que no han podido construir una identidad barrial, que en algunos casos es muy reciente la conformación de ese espacio territorial común, y eso hace que todavía estos territorios estén en proceso de consolidación de un territorio más organizado. Pero bueno, nos interesa mapear este concepto de territorio y que sobre todo ustedes puedan trabajar estas nociones de territorio como no solamente como espacio donde ponemos los pies, sino como un espacio social que está construido, que tiene una historia, y sobre todo es como es gracias a la acción de quienes viven en el territorio en primer lugar y de quienes y de otros actores que convergen también en ese territorio, como puede ser el Estado, como pueden ser los movimientos sociales, como puede ser el tercer sector. Entonces, esa es una primera idea que queremos compartir y debatir con las compañeras
para que podamos determinar también en cada barrio cuál es el grado de organización que ellas perciben que tiene ese barrio o cuál es el grado de organización que las compañeras perciben que falta tener en el barrio todavía. Después, otra cuestión del territorio que nos interesa trabajar es el tema de las escalas, digamos, ¿no? De ubicar el barrio, en relación al resto de la ciudad, de ubicar el barrio en términos de una coordenada provincial, de una coordenada nacional, para que entendamos que el territorio forma parte de estas diferentes escalas de la nación, de la ciudad, del barrio, pero que hay diferentes procesos que se dan en esas diferentes escalas, ¿no? Procesos que pueden ser de expropiación o de apropiación, de extracción, pero también de modificación de la vida, de reivindicaciones, pero también de una lucha constante por lograr algunas mejoras del territorio. Entonces esa es otra cuestión que nos interesa entender, ¿no? Por dónde vivimos, dónde nos ubicamos dentro de la ciudad, por qué nos ubicamos donde nos ubicamos, cuán accesible es la ciudad para recorrerla, para llegar a otros lugares, dónde están ubicadas los mayores beneficios que tenemos en la ciudad y qué pasa con la periferia, cuando muchas veces allí es donde menos organizaciones y donde menos presencia del Estado tenemos en los barrios. O sea que la idea es que nosotros podamos compartir con las compañeras estas nociones de territorio. Y después otra cuestión que nos interesa es que en los territorios tenemos muchísimas escalas, muchísimos actores con los cuales podemos relacionarnos en el territorio y que tienen que ver con las escuelas, con las iglesias, con las unidades sanitarias, con los clubes, con las comisarías, bueno, con diversas organizaciones que son las que forman parte de un guión territorial, donde se expresan intercambios humanos, donde también se expresan disputas, y hay disputas sobre cómo educar, cómo sanear, cómo organizarse, cómo cuidar ese territorio, entendido también como un gran ambiente social en el cual nosotros vivimos. ¿Se entiende más o menos lo que vengo planteando, no? Genial, muy, muy lindo todo. Perfecto. Me quedé pensando si había alguien allí, del otro lado. Está muy bueno porque justo cuando trabajamos el encuentro este del miércoles sobre Freire y hablamos mucho de, bueno, quién enseña a quién y quién aprende de quién, me imagino que esta es una clase de la que voy a aprender mucho de todos los estudiantes. Está bien. Sí, y además hay una cuestión que, más allá de que nosotros vamos a trabajar la noción de territorio, hay una noción que vamos a trabajar ahí, que es la noción de pedagogía del territorio, ¿no? Que es una noción que nos interesa trabajar, porque en realidad lo que vamos a estar planteando es que en todo territorio hay saberes, experiencias, conocimientos, prácticas, cosmovisiones que se construyen en la comunidad y que hace que toda comunidad tenga un conocimiento propio, que no siempre es un conocimiento reconocido por los currículum escolares, por lo que pasa en la escuela, que muchas veces lo que las escuelas les enseñan a nuestros niños es una experiencia muy ajena a ese territorio, y sin embargo los territorios son espacios de producción de saberes. Tienen una pedagogía propia, no solo porque producen saberes para poder vivir, para poder habitar en ese territorio, sino también porque en la transmisión de ese conocimiento territorial hay modos de transmisión particulares que a veces no son similares a los de la escuela. Son modos de producción que están más cargados por la oralidad, que están más cargados por el contarle a otros cómo se trabaja, y que en general tienen una carga afectiva muy fuerte, ¿no? Este, que hace que las generaciones nuevas o que los nuevos que lleguen al barrio se puedan apropiar de esos saberes que se construyen en el barrio a propósito de poder vivir en el barrio y rescatar esas formas de comunicación propias de la comunidad que hacen a la organización social y que les permite transmitir el conocimiento territorial que tienen. Entonces, ahí vamos a ver que hay una dimensión espacial, que hay una dimensión organizativa y que hay una dimensión cognitiva del territorio.
Eso es un poco como un pantallazo general. Ahí podemos retomar algo de la clase anterior, porque así como Freire trató de diferenciar una pedagogía dominante para hablar de una pedagogía del oprimido, bueno, también la pedagogía del territorio lo que hace es criticar a la pedagogía dominante y reivindicar los territorios como espacios de saber y como espacios que producen formas de comunicación y de circulación del saber. Entonces, ahí poder indagar cuáles son las formas de vida que hay en los territorios, cómo las compañeras y los compañeros se encargan, a veces de manera inconsciente o de manera más consciente en la organización social, de transmitir esos modos de vida que permiten vivir en los territorios, es algo que nosotros tendríamos que poner en valor en esta clase. Por lo menos todo esto en términos de lo que tiene que ver con la noción de territorio, que es como una primer noción que nos interesa trabajar. La segunda noción que nos interesa trabajar es la noción de mapas, porque el objetivo de esta clase es que las estudiantes puedan construir un mapa territorial. Ahora vamos a ver qué tipo de mapa y cómo lo vamos a construir a ese territorio. Ahí también está bueno dar un debate acerca de la idea de que un mapa, más allá de que uno se puede comprar un mapa en el kiosco o puede encontrar un mapa en un globo terráqueo, digamos, no dejan de ser representaciones ideológicas sobre el territorio, ¿no? La confección de un mapa es un instrumento de poder, ha sido un instrumento dominante usado históricamente para una apropiación utilitaria de los territorios, sobre todo de parte de los procesos de colonización. Cualquiera que mira un mapa de los que se venden en la escuela, podemos ver la ubicación que se hace de Europa como del centro del mundo y la distribución norte-sur que se hacen de los mapas, cuando en realidad el centro del mundo está en el Ecuador y sería América Latina y África, el centro del mundo en Europa, y sin embargo todos nos hemos educado con esa representación del mapa, ¿no? Donde Europa, sobre todo España, se ubica en el medio y desde allí, de manera distorsionada, se distribuye en el resto de los países. Podemos trabajar un poco esta idea, ¿no? De cómo los mapas son creados de manera interesada, no son creaciones que tengan que ver con que esa es la realidad objetiva, sino que son formas de marcar en una representación gráfica cuáles son los lugares hegemónicos dentro del territorio y cómo se demarca la centralidad por un lado y la periferia por otro. Son cartografías oficiales, digamos, ¿no? Que marcan de alguna manera ese despliegue hegemónico de los territorios. Ahora, si nosotros salimos del mapa mundi, donde podemos observar esa operación ideológica que se hace sobre los mapas comunes que ponen a Europa en el medio, también nosotros encontramos mapas dentro de, por ejemplo, la ciudad de La Plata, que están de alguna manera también trabajados ideológicamente, estas representaciones sociales y estas representaciones cartográficas que también están ideológicamente procesadas. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar un mapa de La Plata que contenga todos los barrios, es muy difícil. Si hacemos el ejercicio de googlear, aparece el casco histórico, algunos de los barrios de la periferia, pero todo lo que la ciudad se ha desarrollado hacia el oeste o hacia el sur, aparece hasta un cierto límite y después ya no encontramos, tal es así que muchos de nosotros y muchas de nosotras que vivimos en la periferia encontraríamos muy difícil ubicar nuestro propio barrio dentro de los mapas que uno puede llegar a encontrar en Google de la ciudad de La Plata. Entonces también hay presentar un debate que tiene que ver con cuál es la idea de ciudad o cuál es la zona de la ciudad que se privilegia como digna de ser llamada ciudad y cómo van quedando en la periferia un montón de zonas que ni siquiera muchas veces aparecen en los mapas o ni siquiera aparecen con una denominación, ¿no? Aparece un dibujito, pero no con una denominación, que son las que quienes vivimos en los barrios le damos a esa zona. Quería aportar algo. Sí, dale, Cintia. Con respecto a eso, también con respecto a los mapas más hegemónicos, también el tema de las proporciones, ¿no? Porque por ahí era, eso es
es re importante, que por ahí algo mencionamos cuando vimos pensamiento pedagógico latinoamericano, porque tenía que ver con esa noción también. Y esto que decís de real de los mapas, que muchos barrios no aparecen en los mapas, eso para mí también hay que reivindicar y crear, ¿no? La existencia de los territorios. Y después también, nosotros una vez vino gente del CIAG y para hacer un recursero y se estuvo laburando como todo un cuatrimestre. Y algo que estuvo bueno es que la ubicación de los propios compañeros, digamos, como para nosotros, para la gente de La Plata, por ahí el centro es La Plata y lo demás es la periferia, y como en el barrio, para los mismos compañeros, el centro puede ser ese barrio y la periferia todo lo demás. Como está Exacto, bueno para charlarlo también eso. exacto. Hay una cosa muy interesante que si uno midiera la ciudad de La Plata y va a ubicar el centro no está para nada ubicado en el casco urbano, sino que todo lo contrario se desplaza hacia el oeste. Entonces el centro estaría más en la zona de Gambier, en la zona de Gambier, o ya en la zona, siguiendo por la 44, yéndose más hacia Olmos, que donde está el centro, lo que se supone que es el centro de La Plata. Entonces ahí también podemos jugar con esta idea de, bueno, cuando decimos el centro, ¿cuál es el centro privilegiado como centro hegemónico y cuál es el verdadero centro de la ciudad? Si pensamos en que el centro es aquello que está en el medio, ¿no? O cómo o cómo, por ejemplo, en la representación de la ciudad, el norte, hasta Villa Elisa por lo menos, se encuentra mejor representado en los mapas, siguiendo la ruta del Camino Centenario, que si yo me desplazo hacia el oeste o hacia el sur de la ciudad, ¿no? Donde ahí aparecen zonas que ni siquiera aparece el dibujito de las calles que tienen. Eso de las escalas también es muy importante que lo trabajemos. Entonces, por ahí dar esta discusión acerca de los mapas, dar una discusión acerca de, por ejemplo, cómo recorremos las ciudades, ¿no? Si nosotros los recorridos si todas las compañeras que estamos en el mismo barrio recorremos la ciudad de la misma manera, ¿qué implica recorrer la ciudad en torno al barrio o recorrer la ciudad para ir a los lugares donde están concentrados los organismos del Estado, por ejemplo, que suelen estar en el casco urbano? ¿Qué pasa con el transporte urbano para poder salir de un lado a otro? No sé, analizar dónde se ubican los hospitales, por ejemplo, a los que todos tenemos que acudir y sin embargo, salvo las unidades sanitarias o las UPA, no tenemos los hospitales centralizados en el casco urbano de La Plata, lo mismo si tenemos que asistir a un tribunal y, digamos, discutir Como un el poco. acceso a los derechos, ¿no? En el barrio. Exacto. O el acceso a los derechos del barrio. Qué pocas instituciones hay del Estado que permiten garantizar el acceso a los derechos en los distintos barrios. Estas son cuestiones como para discutir con las compañeras, como para que entendamos que hay una producción social del territorio y que esa producción social no es desinteresada. Todo lo contrario, hay una política hegemónica que tiende a la concentración y a facilitar el acceso de ciertos sectores a ciertos lugares donde se garantizan derechos y hay mucho menos garantía de derechos al menos representados en ciertas instituciones, en los barrios. Son todos estos temas de debate como para entender cómo es esa distribución geográfica en los barrios. Lo que nosotros vamos a trabajar es, tomando un poco lo que dice Cintia, es qué pasa con el acceso al derecho a la educación. Vamos a tomar Perdón, te interrumpo una cosita más. También está bueno como la creación digamos, la creación propia del mapa ese, porque la realidad es que a nosotros también nos falta de construir un montón, porque muchas veces, pues, digamos, por una cuestión capitalista de organización de las ciudades, hay una cuestión media geométrica y muchas veces las manzanas, por ejemplo, no son cuadradas, muchas veces son triangulares, muchas veces no tienen
4 lados tienen 5 o 6, entonces como que también, digamos, empoderar eso, el mapa desde la construcción propia y genuina del territorio. Exacto. Eso. O bueno, cómo desaparecen las calles en algunos barrios, ¿no? Cómo el trazado empieza a tomar la forma de donde se fueron ubicando las casas. Entonces nos alejamos de esa representación de la ordenadita, que acá en La Plata está súper puesta esta idea del cuadrado perfecto, cuando en realidad ese cuadrado perfecto ocupa un lugar y hay otras formas de organización de la calle, de la manzana, del trazado, que construyen otro tipo de hábitat muy distinto, ¿no? Son todos elementos que nos tienen que llevar a debatir, porque el objetivo de esta clase es que las compañeras puedan construir un mapa de su propio barrio y que puedan identificar dentro del barrio aquellos recursos educativos con los que el barrio cuenta, al mismo tiempo que aquellos recursos educativos con los que el barrio no cuenta. Entonces, el objetivo de esta clase es construir un mapa. Ahí nosotros vamos a trabajar también en esta clase también con papeles afiches y como fibrones, con fibrones para que las compañeras puedan hacer una representación del propio barrio en el que viven, representar el mapa en el que viven y ubicar en ese mapa cuáles son aquellos recursos educativos con los que nosotros creemos que contamos en el barrio, como para poder asociarnos, como para poder trabajar socioeducativamente en red con otros actores comunitarios, pero también listar fuera del mapa aquellas otras instituciones que no están y que nosotros consideramos que es importante poder vincularnos en algún momento, o que sería importante que tengan una presencia barrial para poder ubicarlas en algún momento, pensando en el acceso al derecho a la educación, que es el que estamos centradas ahora. Y el acceso al derecho a la educación sin dejar de mapear que no es un acceso aislado, sino que el derecho a la educación es complementario con otros derechos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el acceso al derecho a la salud? ¿Qué pasa con el acceso al derecho a la justicia? Que son cuestiones que atraviesan las problemáticas de nuestras infancias y nuestras juventudes. Entonces, la idea es que quienes participen en este mapeo puedan trabajar con las representaciones que ellas tienen sobre el barrio, dibujar a mano alzada ese dibujo del barrio y tratar de identificar allí cuáles son esos recursos educativos que nosotros tenemos dentro del barrio. En la planificación que yo les puse, les escribí como un encuadre general, que es este que estoy compartiendo con ustedes, y después, en cuanto al trabajo práctico, planteamos un trabajo práctico que tiene dos objetivos. Por un lado, reconocer e identificar los recursos educativos con los que cuenta el territorio, y por otro, reflexionando sobre estas cosas que veníamos conversando recién, y reflexionar sobre la importancia del trabajo en redes, con todos estos recursos educativos, como para poder mejorar el trabajo en el barrio. Sí, María Laura. Ahí voy. Buenas tardes, gracias. Hola. ¿Cómo estás, Mónica? No, esto, buenísimo todo. Acuerdo también con los comentarios que hizo la compañera Cintia. Al comienzo, antes del primer encuentro, yo le había propuesto a las compañeras, pero como todavía no los conocíamos a Héctor y Sol, no quisimos avanzar en el texto de Galeano sobre el mapa de América al revés, entre comillas, como que nos quedara eso siempre presente, pero bueno, ahora por ahí es el momento de introducirlo. Sí. Sobre lo concreto en sí del encuentro, lo que se me ocurre en este momento es que nuestra aula tiene esa característica de que hay personas que vienen de lugares muy lejanos, que no son del barrio, y entonces estoy pensando en voz alta, aunque también está Héctor acá presente, cómo trabajar ese mapeo, cómo integrar a estas otras personas que no conocen el barrio y nada, estoy pensando en eso, porque hay algunas personas del barrio y otras no.
¿Y las personas que no son del barrio, vienen de barrios parecidos? ¿Vienen de un mismo barrio? No, no, Vienen de no. distintos. Claro, porque Vienen de diferentes lugares, sí. bueno, estamos en el retiro, pero vienen compañeras de Los Hornos, podemos pedirles que ellas trabajen con la representación de su mapa. Bueno, tal vez lo que podemos hacer con esas compañeras es juntarlas en un mismo grupo y pedirles que elijan un barrio como para representarlo y ubicarlo, o bueno, que se mezclen con las compañías del retiro, porque lo primero que queremos hacer en esta actividad que yo les propongo es después de la conversación, no salir no ponernos a hacer el mapa, sino proponerles a las compañeras una pequeña caminata alrededor de 3 cuadras alrededor más o menos de donde está la sede. De manera tal que las compañeras del barrio le puedan enseñar a compañeras que son de otros barrios o a nosotros mismos como tutores, ¿cómo es ese barrio? ¿No? Bueno, vamos a caminar 3 cuadras para acá y 3 cuadras para acá. ¿Cómo es este barrio? Salir un poco del aula y nosotros que somos extranjeros de alguna manera del barrio, podamos hacer una caminata donde las compañeras del barrio nos guíen hacia algún lugar particular que a ella le interese mostrarnos de los muchos lugares que puede tener el barrio para mostrar. Una caminata breve, dure media horita, pero que salgamos del aula y que las compañeras, bueno, nosotros les queremos enseñar el barrio, miren, acá en el barrio les queremos enseñar tal cosa, les queremos enseñar tal otra cosa, de manera tal que salir del aula y ese recorrido principal, primario, ayude no solamente a fortalecer la imagen o la representación que tenemos del barrio, sino que pueda ser una oportunidad de aprendizaje para todos aquellos que no somos del barrio, ¿no? Y que estamos yendo por primera vez al barrio para enseñar o que estamos yendo por primera vez al barrio a compartir con compañeras esta diplomatura con compañeras que son de otro barrio. Entonces ahí pues, pueden participar en ese mapeo, aunque no sea de su barrio, pero aprendiendo el mapeo junto con las compañeras que son de ahí. Pienso eso, María Laura. ¿Aporto algo? Sí, Por sí. ahí estaría bueno, a mí me parece que está, digamos, el objetivo de la Diplo son las promotoras, ¿no? Que las compas puedan ser promotoras de educación popular en su barrio y en su territorio. Entonces me parece importante realzar el territorio de cada una, por más que sea una de Olmos, otra de Los Hornos. Lo que se me ocurría, también pensando en la deconstrucción del mapa, es que quizás se pueda conseguir, no sé cómo está la universidad, como para conseguir un mapa medio general, más allá de que, bueno, de que quizás algunos barrios no estén, pero por ahí agrupar a esas compañías que son de Olmos, otras que son de los diferentes territorios, y como hacer una especie de mapa conceptual a partir del mapa ese de la plata que tengamos, como ir sacando flechas y construyendo un poco los diferentes territorios alrededor de lo que sería el Gran Casco. Se me ocurría algo así porque creo que está bueno como señalar y ver, visibilizar eso. En el consejo social, cuando empezamos a trabajar con la diplomatura en promotoras ambientales, hicimos un trabajo con mapas de la ciudad que nos había aportado la Secretaría de Hábitat. Por ahí, Male, Alonso, vos te podrías comunicar con las compañeras del consejo, con Vero, y preguntarles si quedaron mapas grandes de La Plata. No sé si Male me está haciendo listo, y Male nos saluda. Porque si tenemos aunque sea un mapa para cada sede, podemos ponerlo, pegarlo y hacer un trabajo más general sobre mapas y sobre ubicación en el barrio y compañeras de distintos barrios que veamos dónde nos ubicamos, aunque después trabajemos sobre la representación propia del barrio. Pero por ahí podemos, si tenemos estos dos mapas, y han quedado de estos mapas que yo sé que estaban en el consejo, porque yo también colaboré con el armado de esa Diplo y teníamos mapas grandes que se habían conseguido, aunque sea tener uno por sede,
tener 5 mapas estaría bueno como para trabajar esta cuestión más general de ubicaciones, de representaciones, de las relaciones entre centro-periferia, de construir las relaciones entre centro-periferia, y una cosa que me acuerdo porque la trabajamos mucho con los compañeros en ese momento, es cómo aparecen las promotoras de hábitat, que en general son las mujeres que recolectan cartón, que recolectan basura, que tienen muchísimo recorrido de la ciudad. Después es interesante ver cómo hay zonas que están hiper señalizadas y dibujadas en los mapas y otras que están dibujado como una especie de campo, ¿no? Y adentro de ese campo hay casas, hay gente que vive, digamos, y sin embargo la representación la hace como muy para arriba. Y estos eran mapas de la dirección de la Secretaría de Hábitat que coordina la Rubén Pascolini, y la verdad que fueron mapas interesantes. Habría que preguntar, por ahí lo puedo preguntar Male, si tenemos aunque sea un mapa de estos, son 5 mapas, tampoco es una cosa tan terrible como para poder trabajar. Me parece una buena idea. Y hay una cuestión en este mapa que nosotros estamos proponiéndoles a las compañeras, es que la actividad de la clase empiece un poco como con esa actividad que que nos propone un recorrido, que comience la clase con una caminata, donde 3 o cuadras alrededor de la sede podamos decir, bueno, le estamos mostrando nuestro barrio a compañeras que no son del barrio o a los tutores que no viven en ese barrio y conversar un poco sobre lo que vemos allí. Y después la idea es volver al aula, organizar grupos, desplegar papeles, afiches y solicitarle a las compañeras que dibujen el mapa de un barrio, del barrio. Y ahí lo que vamos a tratar de identificar es cuál es el potencial educativo que tiene ese barrio, qué tiene ese barrio que puede facilitar el acceso al derecho a la educación. Entonces la idea es que las compañeras puedan ubicar en el barrio dónde está la escuela, si hay clubes, si hay bibliotecas populares, dónde están los comedores y los merenderos, donde se puede dar apoyo escolar para los chicos, si hay una unidad sanitaria que puede ser un auxilio para la educación, dónde, si hay escuelitas de fútbol o escuelitas de otros deportes, dónde se ubica la plaza, si es que la hay, pensando en la plaza como un espacio de encuentro donde también pueden transcurrir relaciones pedagógicas, poder ubicar, si es que existen en el barrio, esas personas que dan clases particulares, que preparan alumnos primarios, o por ahí hay alguna señora que enseña algún idioma, o que enseña algún instrumento, o que enseña a tejer, no sé, ese tipo de cosas, pero que son todos instituciones o personas que de alguna manera con las que se podría trabajar en red para que podamos ver cuál es el potencial educativo que tiene ese territorio. Entonces la idea es que las compañeras dialoguen, charlen y vean qué hay de todos ese tipo de recursos, si hay una radio comunitaria, bueno, todos esos recursos que son recursos educativos. Que por ahí, a veces uno piensa, bueno, el recurso educativo es la escuela, pero si entendemos a la educación en términos más amplios, recursos educativos pueden haber muchos, que van desde las escuelas, que formalmente lo son, pero van también hasta esas personas que tienen chicos particulares en la casa. Ese también es un recurso educativo que una promotora eventualmente puede contactar para lo que necesite. O si hay una radio comunitaria que puede de alguna manera contribuir con algo de la educación en el barrio, también es una institución que da cuenta del estado educativo de lo social, el estado educativo de lo barrial. Entonces la idea es que vayamos haciendo como estas tareas en cascada, ¿no? Reflexionar en general sobre el territorio, reflexionar en general sobre los mapas, reflexionar en general sobre las representaciones sociales que construyen los mapas, construir el propio mapa y ubicar en el propio mapa aquellas organizaciones, personas, instituciones que nos podamos asociar para poder levantar o construir el potencial educativo que tiene el territorio. Esa es un poco la idea. Y que los ubiquen en el barrio, por supuesto.
Y la idea es que por fuera del mapa, al costadito, hagan un listadito de las cosas que no están en el territorio y que necesitaríamos para potenciar. No sé, no hay una plaza, y la plaza es un espacio de encuentro que puede convertirse en un espacio educativo, en un espacio recreativo en sentido amplio. Bueno, eso no tenemos. O no tenemos o no hay gente que esté preparando alumnos particulares, y sería bueno que haya eso. O no tenemos un hospital o una unidad sanitaria donde uno pueda decir, bueno, si hay un problema en la escuela, podemos, o un problema con los chicos que asisten a un merendero o que asisten a un comedor, podríamos acudir a eso. Y eso me parece que es interesante como para que nosotros podamos representar. Y los momentos de cierre, la idea es que al cierre se muestren los mapas colectivamente, se discuta cómo es el barrio, se discutan estas organizaciones, se empiecen a identificar estos recursos, se reflexiones sobre la manera en que uno se puede asociar con estos recursos para el barrio, se reflexione sobre lo que falta en la comunidad, dónde está lo que falta en la comunidad, porque muchas veces lo que está ubicado todo en el mismo lugar. Entonces hay alguien que vive en un centro, en el barrio o en un centro donde tiene de todo, y otros vivimos en un barrio donde no tenemos nada. Discutir también de que estas cosas están desigualmente distribuidas, no solamente es lo económico, el capital económico, lo que está, o cultural, lo que está desigualmente distribuido, sino también esto está desigualmente distribuido. Y sí, ahí yo les puse como referencia el manual de mapeo colectivo de Iconoclastas, que para mí, yo sigo la línea de trabajo de ellos en todo lo que tiene que ver como mapeo colectivo, y también les puse como recurso para ustedes como recurso para tutores, dos materiales de Iconoclastas, un manual de mapeo colectivo y otro que se llama Cuadernillo Escolar, que es donde se explica de manera más específica esta técnica de mapeo. Y ahí sí hay iconos y hay cosas bien interesantes, porque Iconoclastas plantea que se pueden hacer mapas de muchas cosas. Entonces ahí es interesante porque ellos trabajan con iconos que los podríamos fotocopiar para utilizar o no. Y los iconos los pueden crear ustedes, se pueden crear iconos ahí entre todos, ponernos de acuerdo de, bueno, donde dibujamos de tal cosa representamos la escuela, con tal dibujito representamos el club, con tal dibujito representamos el barrio, con tal color. Eso también lo pueden trabajar ustedes colectivamente, ponerse de acuerdo en cómo producir el mapa. Pero el material de Iconoclastas está buenísimo porque nos explica muchísimo acerca de los muchos mapas que se pueden hacer, ¿no? Acá estamos haciendo un mapa de recursos educativos. El año pasado, cuando trabajamos con las compañeras de la diplomatura en desarrollo ambiental, trabajamos con las zonas de peligro ambiental, las zonas de la ciudad de La Plata que están en peligro ambiental, ¿no? Los basurales abiertos, los lugares donde no hay agua, los lugares donde hay afluentes químicos. Bueno, mapas se pueden construir de muchas cosas. Acá lo que estamos trabajando es un mapa educativo que nos permita con este objetivo, ¿no? Que es ver cuáles son los recursos educativos con los que cuenta el barrio. Esa es un poco la idea para la clase que viene. Y después, en esta clase de repaso que vamos a hacer, la idea ahí es poder recapitular todo esto en términos de la pedagogía latinoamericana y la educación popular. Porque les contaba al principio, para los que llegaron más tarde, va por una actividad del Consejo Social que nos pidió que asistiéramos, y también por un pedido de las compañeras que nos van a dar la clase de alfabetización, nos pidieron una semanita más, así que bueno, vamos a estar una semanita más trabajando. Pero bueno, ahí si pudiéramos, bueno, mamá le dice que no tiene micrófono, pero si pudiéramos ver pero dice dale, así que ella va a preguntar si podemos contar con un mapa grande, y por ahí podemos trabajar con un mapa grande de La Plata para ver esta representación en general, y con mapas particulares que las compañeras construyan sobre papeles, afiches, donde más allá de la representación que ellas puedan construir de su barrio, recordemos que la centralidad es identificar, discutir qué recursos educativos hay, qué tanto conocemos esos recursos educativos, y georreferenciarlos en el barrio, como para pensar que estamos construyendo para el día de mañana un gran recursero
que nos ayude a potenciar el capital educativo que puede tener el barrio. Por ahí van a andar un poco con las clases. Buenas, ¿se me escucha? Sí, Male, perfecto. Ay, joya, buenísimo, encontré el micrófono. No, le acabo de preguntar a las chicas del consejo, me dijeron que no tienen, pero que van a averiguar si consiguen. Así que me preguntó si solamente quieren mapas de La Plata. Yo me imagino que con mapas solo de la ciudad de La Plata vamos a estar bien, pero díganme qué les parece. Y me preguntaron también para qué fecha. Yo no sé si hay una sola única fecha también Y o tendrían que si estar, hay más de una, porque no sé, eso, me perdí con las fechas. Como no todos tienen el mismo día de la semana, no sé. el curso que tiene la fecha más temprano tiene martes. O sea que nosotros tendríamos Ok. que ver si acá el martes podemos conseguir esos mapas y que sean de toda la ciudad de La Plata, no solamente del Cuadrado, sino que necesitamos que sean de la ciudad de La Plata. Cualquier cosa Listo. podemos indicarles a las compañeras que son los mapas que ellos usaron el año pasado con las promotoras ambientales, como para que se Dale, ubiquen. sí, le digo eso. Exacto. Dale, dale. Que son 5 Buenísimo. mapas, no es que necesitamos uno para cada sede. Bueno, nos vamos prestando el mapa, si nos pudieran conseguir Dale, 5 mejor. Pero había mapas, dale, ahí le consulta entonces. había unos mapas, aunque los mapas estén usados por el trabajo que hicieron las compañeras de ambiental, los podemos reutilizar también, eso no hay problema, porque estamos mirando con otra cosa. Pero bueno, más o menos la idea de la clase es esta, ¿no? Que podamos compartir esta idea, bueno, esto que traían hoy, ¿no? De poder decir, bueno, a ver, hay una representación de cómo cambia la representación de América Latina, por ejemplo, en la propuesta que hace Galeano, o bueno, qué pasa si damos vuelta al globo terráqueo, ¿no? Y tenemos un mapa distinto. Las escalas, discutir las escalas con las que se hacen los mapas es interesante. Recuperar cómo desde lo que entre comillas llamamos periferia, hay toda una red de comunicación, sobre todo la red organizada por los micros que hace que todo el tiempo estemos pensando bueno, ahí se va la compañera. Bueno, gracias. Cómo los recorridos de los barrios nos llevan siempre al cuadrado, ¿no? Y es muy difícil recorrer la ciudad sin tener que pasar por el cuadrado. Entonces eso también nos marca una idea de cuál es la ciudad que vale la pena recorrer y cuál es la ciudad que va quedando cada vez más afuera. Me parece que son todas esas discusiones que podemos hacer, pero sin perder de vista que el objetivo de la clase es reflexionar sobre estas cuestiones, pero llegar a la construcción de un mapa que nos permite identificar recursos educativos en el barrio. No sé si tienen preguntas, comentarios que... A ver, quedó. ¿Está más o menos clara la actividad para la clase que viene? ¿Sí? ¿Está claro, Amparo? Buenísimo. Sí, totalmente. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que la primera parte de la caminata es una parte importante para nosotros. Nosotros tenemos mucho que aprender de los barrios todavía. Entonces, recorrer 2 o 3 cuadras alrededor de la sede donde las compañeras nos cuenten un poco el barrio es importante. Nosotros tenemos que entender cómo se vive en ese barrio, meternos adentro de los modos de vida del barrio. Miren, ayer casualmente estoy haciendo un trabajo sobre las campañas de alfabetización en Cuba en la década del 60, y me conmovió mucho porque los alfabetizadores que tenían entre 14 y 18 años, gente muy jovencita, hoy en día tenemos otra mirada de lo que sería un niño de 14 años, eran mandados a alfabetizar a las distintas zonas rurales de Cuba, y la idea era que esas personas se alojaran en la casa de los campesinos, los mandaban solamente con las cartillas de alfabetización y la ropa, nada más, no les daban ni dinero, ni comida, ni nada, la idea que la gente se instalara en las casas de los campesinos, comiera con los campesinos, colaborara
con la tarea de los campesinos y recién a la noche se iniciaban las tareas de alfabetización. Entonces, este sumergirse en el mundo del otro es importante porque uno aprende mucho de ese mundo y para poder enseñar hay que aprender de esos mundos. Entonces, hacer este pequeño recorrido es nada al lado de lo que miren los documentos. Después, si quieren, les paso los documentales de la campaña de alfabetización cubana, porque eran meses viviendo en el campo, y nosotros estamos planteando un recorrido de 2 cuadras, pero me parece que es importante que las compañeras puedan diseñar ellas un recorrido y, y enseñarnos a nosotros cómo es su barrio, digamos, ¿no? El material que vamos a necesitar son afiches. Yo si quieren, bueno, ahí lo que podemos hacer es pedirle también, Male, a las compañeras del Consejo Social, si para la semana que viene nos pueden tener algunos afiches y algunos fibrones comprados y pasamos a buscarlos por ahí, ¿les parece? Así no usan fibrones así no ustedes, no tienen que comprar ustedes o no. Dale, sí, sí, obvio. Avísenme específicamente qué cantidad y qué cosas necesitan y yo paso nomás la información porque son bastante específicas. Ahora, por ejemplo, con los afiches me pregunté, con los mapas me preguntaron tamaños y demás. Entonces ahora me imagino que necesitan como la cantidad específica. Así que no hay ningún problema. Avísenme qué es lo que necesitan y cantidades y yo paso el ¿Cuántos mensaje. afiches más o menos les parece que necesitamos por sede? ¿Unos 10 papel afiche? ¿O es mucho? A ver, ¿Cuántos grupitos? Sí, la vez pasada, sí, 10, perfecto, y de colores claros. Ahí está, Male. ¿Serían 10 afiches por sede? Claro, más o menos 10 afiches, 10 papeles afiche por sede y algunos fibrones. Y por lo menos 10 Buenísimo, todos para el lunes, martes. lunes, martes, exacto. Buenísimo. Eh, No necesitan nada más cinta, ah, no sé, boligoma, tijera, no, nada más. cinta para pegar. Listo. Para el martes pueden estar los primeros 10 afiches, después digamos, porque nosotros no tenemos todos o sea, Claro. nosotros tenemos martes, jueves y sábados. Creo que los miércoles no. Así que puede haber un grupo de afiches para el martes, otro para el jueves, otro para el sábado. Eso no hay problema, no hace falta que los compren todos para el martes, pero bueno, podríamos hacerlo de esa manera. Dale, buenísimo. Genial. Perfecto. Ahora cuando resuelva lo del mapa, le digo lo de las otras cosas. Perfecto. Les aviso a todos ustedes por el grupito. Claro, miércoles está Laura. Bueno, entonces tenemos aula los martes, los miércoles, Los jueves. los jueves. O sea, para antes del jueves necesitaríamos de un par de sedes. Claro. No, sí, sí, yo le digo que entre lunes y martes esté todo. Bueno, también tranquilidad de ellos y de ustedes. Así no andamos corriendo y también ustedes pueden organizarse en la semana tranquilos. Me imagino, eso, no sé cómo ellos estarán organizando para comprar cada uno de los recursos, pero bueno, nada, que ellos organicen, nosotros les decimos los tiempos que contamos y ahí vamos negociando. Exacto, exacto. Entonces ustedes pasan por el consejo, se llevan 10 afiches, se llevan 10 fibrones y se llevan un rollito de cinta como para trabajar. Y si conseguimos los mapas grandes, mejor, porque entonces nos llevamos además un mapa grande para cada barrio, de manera que podamos hacer como esta primer tarea del mapa grande. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto como siempre está en el Drive, donde en el documento que se llama planificación, vieron que adelante el documento tiene un índice que hizo Malena, que es fantástico, yo no lo sabía hacer, así que aprendí a hacer índices del documento, me encantó. Así que tienen el que dice clase Alicia y ahí van y ahí aparece todo el desarrollo conceptual de esta clase. Después estos desarrollos conceptuales, la idea es que los vayamos cortando y pegando, como en otros documentos, para que sean insumo para darle a las compañeras, si las compañeras nos piden algún material.
¿no? Que quieran leer, que quieran tener, les podemos armar una carpetita con esas cosas, ¿sí? Bueno, acá hay otra compa que se tiene que ir. Si no hay más preguntas, estaríamos dando por terminada la reunión. No sé qué les parece. No, está todo muy claro. Perfecto. Bueno, entonces, recuerden que el jueves que viene no tenemos reunión presencial, pero están todas y todos invitados a la charla con esta compañera Laura González, esta compañera mexicana, que nos va a venir a hablar de educación popular y de educación intercultural. Y la clase de Buenísimo. repaso la vamos a tener también en el Drive. No va a hacer falta que nos juntemos para compartirlas, porque es una clase de repaso. Así que la semana que viene no tendríamos actividad de formación, aunque sí tendríamos esta actividad más general en el consejo. ¿Les parece? Bárbaro. Muy Ujú. bien, compañeras, compañeros, nos estamos viendo entonces. En un ratito subo la Abrazo. grabación. Bárbaro, bárbaro. Abrazo. Gracias, abrazo.